Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Turquía al Día. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de esas parejas icónicas de las series turcas que nos roban el aliento, pero, ¿qué pasa cuando la química en pantalla se pone a prueba con preguntas incómodas? ¿Serán capaces de superar el interrogatorio o la tensión romperá la magia del amor? Prepárense porque vamos a analizar las situaciones más comprometedoras que han vivido Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkapm, y vamos a especular sobre cómo esas preguntas, si fueran aún más intensas, podrían haber detonado el romance de ensueño que tanto amamos. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta el contenido sobre series turcas, dejen un like si les entretiene este vídeo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis análisis. Ahora sí, entremos en materia. Hoy el centro de atención son Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que incendió la pantalla como Eda Yildiz y Serkan Bolat en Senkalkapm. Esta serie, una comedia romántica que nos enganchó desde el primer capítulo, nos presentaba a Eda, una florista independiente y llena de vida, y a Serkan, un arquitecto brillante pero obsesionado con el trabajo y, digamos, no muy ducho en el tema de las emociones. Su relación comienza como un contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para recuperar una beca que él le arrebató. Lo que nadie esperaba era que en medio de ese falso noviazgo, surgiera una conexión real, intensa y llena de obstáculos. Senkalkapm es un ejemplo perfecto de cómo una premisa sencilla puede dar paso a una trama compleja y adictiva. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso se transmitía en cada escena. Desde las miradas furtivas hasta las discusiones apasionadas, pasando por los momentos más tiernos y románticos, su interpretación era tan convincente que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance en la vida real, para deleite de todos sus fans. Pero, vamos a lo que nos interesa, ¿qué pasaría si la relación de Eda y Serkan se viera sometida a un interrogatorio implacable, a preguntas tan personales y directas que pusieran a prueba la solidez de su vínculo? Imaginen una situación en la que Eda, cansada de las evasivas y la falta de comunicación de Serkan, le plantea una serie de preguntas que lo obligan a enfrentarse a sus propios miedos y demonios. Senkalkapm, como muchas otras series turcas, juega magistralmente con la tensión romántica y los conflictos emocionales. Esa tensión, alimentada por secretos, inseguridades y malentendidos, es lo que mantiene al espectador enganchado, esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Una de esas preguntas explosivas podría ser: Serkan, ¿realmente confías en mí? ¿Crees que soy lo suficientemente buena para ti, para tu mundo, para tu éxito? Recordemos que Serkan es un hombre con una imagen pública impecable, un empresario exitoso y un perfeccionista implacable. Eda, en cambio, es una mujer sencilla, espontánea y con un espíritu libre. La pregunta de Eda podría sacudir los cimientos de la autoestima de Serkan y obligarlo a reconocer si realmente la valora por lo que es, o si la ve como un simple accesorio en su vida. Esta pregunta no solo ataca la inseguridad de Eda, sino que también expone la posible arrogancia de Serkan y su dificultad para aceptar a alguien que no encaje en sus estrictos estándares. El peso de la sociedad, las expectativas familiares y la presión del éxito son factores que influyen en la percepción que Serkan tiene de sí mismo y de los demás. La pregunta de Eda lo obliga a cuestionar esos valores y a considerar si el amor verdadero puede superar las barreras sociales. Otra pregunta demoledora podría ser: Serkan, ¿estás dispuesto a renunciar a algo por mí? ¿A ceder el control, a dejarte llevar por mis decisiones? Serkan es un hombre acostumbrado a tener el control de todo, desde su empresa hasta sus relaciones personales. Eda, en cambio, es una mujer independiente que no se deja manipular por nadie. Esta pregunta pondría a prueba la capacidad de Serkan para comprometerse y para confiar en la opinión de Eda, incluso cuando no coincide con la suya. El control es un tema recurrente en muchas relaciones, y en Senkalkapm se manifiesta de forma especialmente intensa debido a la personalidad de Serkan. Su necesidad de control a menudo choca con el espíritu libre de Eda, generando conflictos y malentendidos. La pregunta de Eda lo confronta con la necesidad de flexibilizar su postura y de aceptar que una relación sana se basa en la reciprocidad y la confianza mutua. La idea de renunciar a algo puede ser aterradora para alguien como Serkan, acostumbrado a tomar todas las decisiones y a dirigir su vida según sus propios planes. Y la pregunta final, la que podría hacer explotar todo, sería: Serkan, ¿me amas de verdad o solo estás enamorado de la idea de tenerme a tu lado? Esta es la pregunta del millón,
la que revelaría si el amor de Serkan es genuino o si está basado en la idealización y la posesión. Eda necesita saber si Serkan la ama por quien es con sus defectos y virtudes, o si solo la ve como un trofeo que puede exhibir ante el mundo. La idealización es un peligro latente en cualquier relación, especialmente al principio, cuando la pasión es intensa y las imperfecciones aún no se han hecho evidentes. La pregunta de Eda busca romper esa idealización y obligar a Serkan a verla como una persona real, con sus propias necesidades y aspiraciones. El miedo a no ser amado por quien realmente es, sino por una imagen distorsionada, es una de las mayores inseguridades que puede experimentar una persona en una relación. Si Eda hubiera formulado estas preguntas con la intensidad y la sinceridad necesarias, ¿habría sobrevivido su relación con Serkan? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, las preguntas podrían haber servido para aclarar malentendidos, fortalecer la comunicación y construir una base más sólida para su amor. Por otro lado, las preguntas podrían haber desatado una serie de conflictos y reproches que habrían terminado por destruir la relación. La honestidad brutal puede ser liberadora, pero también puede ser devastadora si no se maneja con cuidado y empatía. La clave está en saber cuándo y cómo formular las preguntas difíciles, y en estar preparado para escuchar las respuestas, incluso si son dolorosas. La verdad es que la clave está en la forma en que se plantean las preguntas y en la disposición de ambas partes para responder con honestidad y vulnerabilidad. Si Eda y Serkan hubieran sido capaces de superar este interrogatorio explosivo, su amor se habría vuelto aún más fuerte y profundo. Pero si no hubieran estado preparados para enfrentarse a la verdad, su relación habría quedado hecha añicos. La vulnerabilidad es un ingrediente esencial para construir una relación sólida y duradera. Mostrar nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras dudas requiere valentía y confianza en la otra persona. Sin embargo, es a través de esa vulnerabilidad que podemos conectar a un nivel más profundo y crear un vínculo real. Pero Senkalkam no es la única serie turca donde las preguntas difíciles amenazan con destruir el amor. Pensemos en Aşk Memnu, un drama clásico donde la diferencia de edad y las presiones sociales crean un campo minado de secretos y mentiras. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia pronto se complica cuando Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan. Aşk Memnu es un ejemplo magistral de cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden destruir la felicidad individual. Los personajes se ven atrapados en una red de obligaciones y apariencias que les impide vivir su propia verdad. Imaginemos que Adnan Bey, al sospechar de la relación entre Biter y Belul, le pregunta directamente a Biter, ¿me has sido infiel? ¿Estás enamorada de otro hombre? Una pregunta así, lanzada en medio de la tensión y el resentimiento que se acumulan en la mansión, podría haber destapado la verdad de una forma mucho más rápida y devastadora. La respuesta de Biter, ya sea una negación desesperada o una confesión dolorosa, habría cambiado el curso de la historia para siempre. En Aşk Memnu, el silencio y la represión son armas poderosas. La falta de comunicación entre los personajes crea un ambiente de desconfianza y sospecha que eventualmente conduce a la tragedia. Una pregunta directa como la que planteamos podría haber roto ese silencio y obligado a los personajes a enfrentarse a sus propios demonios. Otro ejemplo lo encontramos en Kara para Aşk, un thriller romántico donde la investigación de un asesinato destapa una red de corrupción y mentiras que pone a prueba el amor entre Ömer, un policía íntegro, y Elif, una diseñadora de joyas perteneciente a una familia adinerada y sospechosa. Kara para Aşk nos muestra cómo el amor puede florecer en medio del caos y la oscuridad, pero también cómo la desconfianza y la duda pueden destruir incluso las relaciones más fuertes. La serie explora temas como la justicia, la lealtad y el sacrificio, y nos plantea la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. En esta serie una pregunta crucial que podría haberlo cambiado todo sería, Elif, ¿confías en mí lo suficiente como para revelarme todos los secretos de tu familia, incluso si eso te pone en peligro? La lealtad familiar de Elif y el deseo de proteger a sus seres queridos la llevan a ocultar información importante a Ömer, lo que genera desconfianza y pone en riesgo su relación. Una pregunta directa como esta habría obligado a Elif a elegir entre su familia y el hombre que ama, una decisión que marcaría su destino. La confianza es la base de cualquier relación, y la falta de ella puede socavar incluso los lazos más fuertes. En Kara para Aşk, la desconfianza entre Ömer y Elif se alimenta de los secretos y las mentiras que rodean a sus familias.
La pregunta que planteamos obligaría a Elif a tomar una decisión difícil, pero también le daría a Homer la oportunidad de demostrar su lealtad y su amor incondicional. Y no podemos olvidar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a Selim Serez, un abogado adinerado que lo acoge en su familia. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y rica que tiene una vida aparentemente perfecta. Medcezir explora el tema de las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones personales. La serie nos muestra cómo el amor puede superar las barreras del dinero y la clase, pero también cómo los prejuicios y las expectativas sociales pueden dificultar la felicidad. En Medcezir, una pregunta explosiva podría ser: Mira, ¿realmente puedes aceptar mi pasado? ¿O sientes vergüenza de mí frente a tus amigos y tu familia? Yaman lucha constantemente contra el estigma de su origen humilde y su pasado problemático. La pregunta de Yaman pondría a prueba la sinceridad del amor de Mira y su capacidad para superar los prejuicios sociales. La aceptación es fundamental para construir una relación sana y duradera. En Medcezir, Yaman necesita saber si Mira lo ama por quien es con su pasado y su presente, o si solo lo ve como un proyecto o una curiosidad. La pregunta que planteamos obligaría a Mira a confrontar sus propios prejuicios y a demostrar que su amor por Yaman es verdadero e incondicional. Como ven, las series turcas están llenas de momentos dramáticos donde una simple pregunta puede desencadenar una avalancha de consecuencias. La clave está en la honestidad, la vulnerabilidad y la capacidad de ambas partes para comunicarse abiertamente y superar los obstáculos que se interponen en su camino. A veces las preguntas más difíciles son las que más nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestras relaciones. Las series turcas, con su melodrama característico y sus personajes apasionados, nos ofrecen una ventana a las complejidades del amor y las relaciones humanas. A través de sus historias, podemos reflexionar sobre nuestros propios vínculos y aprender a comunicarnos de manera más efectiva, a superar los obstáculos y a construir relaciones más sólidas y duraderas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre las preguntas explosivas que podrían destruir el amor en las series turcas. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Eda y Serkan habrían sobrevivido a un interrogatorio implacable? ¿Cuál creen que es la pregunta más difícil que una pareja puede hacerse? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día.